El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte en tu programa En Consecuencia. Ayer tuvimos sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy, como es una costumbre, te presentamos este programa En Consecuencia. ¿De qué se trata? Se trata de recordar, de repasar algunos de los asuntos, algunos de los temas tratados precisamente en la sesión pública del día anterior, repito, en Sala Superior. Y hoy muy interesante, ilustrativo, que nos va a ayudar el tema, pues a ampliar nuestros conocimientos en temas electorales. El tema determina precisamente el Tribunal Electoral que la participación de un policía en activo como representante en casilla de un partido político no es motivo de anulación de la votación. Ese es el tema. Quédate con nosotros y vamos a platicar precisamente acerca de este asunto que, por cierto, te adelanto, está marcado como el SUB-REC 414/2015 y acumulados. Vamos a platicar, te decía, con la secretaria Mónica Lourdes de la Serna Galván. Ella pertenece a la ponencia del magistrado Manuel González Oropeza, magistrado ponente de este asunto el día de ayer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mónica? Muchísimas Hola, Carlos, gracias buenos por días. Estar con nosotros Muchísimas esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, platícanos, por favor. Para elecciones se organizan pues mesas directivas de casilla, ¿no? Las casillas que todos conocemos, a las que todos fuimos y vamos a ir. Integradas esas casillas por ciudadanas, ciudadanos. Muy bien, pero ¿qué restricciones imponen las leyes electorales o las leyes en general, tú nos dirás, para no poder pertenecer a una mesa directiva de casilla? Claro que sí, Carlos. Mira, no sé si antes tengas algún inconveniente que te platique un poquito de los antecedentes de esos recursos. Por favor, sí. Mira, se presentaron 3 recursos de reconsideración. ¿Qué son los acumulados? Exactamente. Fueron con las claves 414, 428 y 520. 2 de ellos fueron presentados por el Partido Acción Nacional y el otro por una candidata a diputada federal postulada por exactamente dicho partido, también por el Partido Acción Nacional. Ahora bien, los antecedentes te cuento un poquito que, bueno, como todos sabemos, el 7 de junio se llevó a cabo la jornada electoral, entre ella para elegir diputados federales. Ahora bien, todo este asunto se lleva ante Ciudad Juárez, Chihuahua, en específico ante el tercer Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Ciudad Juárez. Esto sucede en Ciudad Juárez. Esto sucede en Ciudad Juárez. Ajá. Y también, bueno, creo que es importante darle relevancia que actualmente, bueno, ya desde hace unos años, es una, bueno, pues también de las ciudades más conflictivas, ¿no? Esto porque te lo comento exactamente por ahorita lo que vienes, ¿no? Lo que comentábamos en cuanto a la organización de las mesas directivas de casillas, ¿no? Eso es. Ahora bien, el 10 de junio el Consejo Distrital del Instituto Nacional en Ciudad Juárez hizo el cómputo para ver exactamente quién había quedado como la fórmula ganadora. Y resultó que la fórmula ganadora había sido la conformada por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido Verde Ecologista. En esa casilla. En esa casilla. Ganó el PRI y ganó el Verde. Eso es. Pero aquí es importante mencionar que la diferencia fue menor al 1%. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De la votación total. Ahora bien, evidentemente, el segundo lugar, que fue el Partido Acción Nacional, presenta un juicio de inconformidad, primero, bueno, pues ante el Consejo Distrital,
haciendo valer esta inconformidad, ¿no? Diciendo que, bueno, que él no estaba de acuerdo en cómo se había llevado la votación. Y se presenta ante la sala regional con sede en Guadalajara, la cual resuelve en el sentido de declarar la nulidad de la votación recibida en determinadas casillas y modificar los resultados en el acta de cómputo distrital en diversas casillas, ¿no? Entonces, Mónica, perdón, se inconforma el segundo lugar, que fue el Partido Acción Nacional. El Partido Acción de Nacional. lo que había sucedido en una casilla en Ciudad Juárez. Exactamente. Pero, para presentar su queja, asiste a la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara, que es a la que pertenece, digamos, esa casilla. Exactamente, esa casilla pertenece, tienen que ir ante la sala regional con sede en Guadalajara a interponer su juicio de inconformidad. Eso es. Ahora bien, como te comentaba, la sala regional decide declarar la nulidad de la votación y decide de modificar los resultados en determinadas casillas. Ahora, el Partido Acción Nacional, así como la candidata a diputada federal postulada exactamente por dicho partido, en contra de la resolución de la sala regional en Guadalajara, lo que piden es que acuden por medio del recurso de reconsideración, pidiendo que se revoque esta sentencia, ¿no? A fin de que, se hagan nulas o que puedan repetirse la votación. Exactamente, ¿no? Ahora bien, el partido político hace valer distintos agravios. Y ahora sí, si quieres, entramos, dentro de esos agravios está que, por ejemplo, el primer agravio que hacían valer era que la votación no se había realizado en el tiempo que debió haberse realizado. Es decir, la apertura de la casilla debió haber sido a las 8 de la mañana y lo que los recurrentes alegaban era que había sido hasta las 12 del día, ¿no? Finalmente, del análisis y del estudio que se hizo en la ponencia del magistrado González Oropesa, se determinó que la sala regional había observado todas las actas de la jornada electoral, así como diversos incidentes que hubo, y sí, efectivamente, estuvieron en el horario, ¿no? Uh-huh. Entonces, te comento, ese es en cuanto a alguno de los agravios. Y había otro agravio que es relativo a la participación de diversas personas que tienen como un carácter público en las casillas. Y aquí es precisamente donde el día de ayer la Sala Superior en sesión pública abordó el tema del policía, ¿no? Del policía como representante de un partido político en una de las casillas, específicamente en esta del tercer distrito en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Uh-huh. Pues es interesante saber el hilo del asunto. Así es de que todo nace. Mónica, si bien tengo el dato, la casilla 1000 o 1706 contigua 2. Exactamente. En Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez. Chihuahua. Uh-huh. Entonces ahí gana el PRI Verde. Uh-huh. Exactamente, la coalición. Me refiero a la coalición. Ajá. No por mucho margen. No, menor al 1%. Menor al 1% de la votación en la casilla. En la casilla. En la casilla. Exactamente. Entonces, pues se inconforma el segundo lugar, que es el Partido Acción Nacional. Asiste con su inconformidad y con todo las quejas que tiene ante la sala regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y aquí te comento que también el Partido Revolucionario Institucional también acudió con determinadas quejas ante la sala regional. Y cuando resuelve la sala regional es cuando ahora viene el Partido Acción Nacional haciendo valer los agravios que te comento, ¿no? Ajá, pero por lo pronto la sala regional Guadalajara dice se anula. Ajá. La votación en esa casilla. En la 1706 contigua 2. Exactamente. Y es entonces la coalición PRI Verde la que llega aquí a la sala superior. No. Lo que llega aquí es el Partido Acción Nacional
y llega en contra de lo que resolvió la Sala Regional en Guadalajara. Y ¿Qué fue la anulación? Que fue, a ver, te comento más o menos, ¿no? En específico, lo que hacían valer era, a ver, ¿ustedes consideran que la participación de distintos personajes como del ámbito público es importante o repercute para que se anule la casilla? Y lo que la sala regional también argumentaba es que no, ¿no? Efectivamente, nosotros del estudio que se hizo valer fue que básicamente conforme el artículo 280 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que define, o bueno, lo que determina esta ley general es que no tendrán derecho a las casillas, salvo que sea para ejercer su derecho al voto, y entre otros, bueno, vienen los miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, ¿no? Entonces, que el policía entra dentro de esos miembros de la fuerza de seguridad pública. Entonces, ¿Guadalajara no anuló? No. No anula. Guadalajara no anula. No. No. Entonces yo me quedé con esa idea de que Guadalajara había anulado la votación, pero no. No. Muy bien. Entonces, pues todavía más enojados, digo yo, el PAN, el bueno, partido... anula en cierta parte, ¿no? O sea, anula como te lo menciono, ¿no? O anula en cierta parte determinadas elecciones. Y como te lo comento, lo que hacían valer aquí era precisamente eso, ¿no? Si el policía podía, porque nosotros lo que estamos haciendo, bueno, más bien, lo que se hizo en sesión pública fue confirmar la resolución de la sala regional. Y la sala regional, tanto la sala regional Guadalajara como nosotros, lo que estamos haciendo es determinar que la participación de un policía no es determinante para la anulación de la votación en una casilla. Ajá. Uh-huh. Bueno. Y lo que ellos argumentaban es que el artículo 280, en específico el párrafo 6, menciona que no tendrán acceso a las casillas las corporaciones o fuerzas de seguridad pública, ¿no? Uh-huh. Entonces, existe como tal esa prohibición, ¿no? En principio, yo como policía no puedo estar como representante de un partido político en una casilla, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo novedoso y qué es lo importante de esta sentencia? ¿No lo dices después de escuchar estos promocionales? Claro que sí. Porque, pues sí está interesante y hay 2 o 3 puntos que, por lo menos a mí, así todavía como que hay que aclarar un poquito. Pero vamos a escuchar estos promocionales y regresamos contigo en consecuencia con la licenciada Mónica Lourdes de la Serna Galván. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bien, continuamos en tu programa En Consecuencia. Esta mañana el tema: determina el Tribunal Electoral que la participación de un policía en activo como representante en casilla de un partido político no es motivo de anulación de la votación. Y bueno, platicando de este asunto, está con nosotros la licenciada Mónica Lourdes de la Serna Galván. Ella, secretaria en la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa. Y nos decías, Mónica, o nos explicabas, y yo ahí me quedé con una duda. Por fin, la Sala Regional Guadalajara, perteneciente a este tribunal, ¿anula o no anula
la votación en esa casilla 1706 contigua 2. Claro que sí, y aclarando, perdón, si no No, quedó no, muy no. claro, anula determinadas casillas, pero no en específico esta, que es la 1706, contigua 2. Entonces, por eso te comentaba, anula determinadas casillas, no en específico es esta, es por eso que la Sala Superior está confirmando la resolución de la Sala Regional Guadalajara. A lo mejor esa parte no había quedado un poquito clara, ¿no? Como te comentaba, no nada más se trataba de este agravio, ¿no? Esta era parte de uno de los agravios, pero existieron varios agravios, se hizo el estudio de todos los agravios y bueno, pues en algunas partes efectivamente se anuló en determinadas casillas, no en cuanto a esta. Eso es. Ahora, platícanos del policía, del señor policía que estaba ahí. ¿Qué pasó con él, Mónica? Pues él básicamente estaba como representante del partido político del Partido Verde Ecologista de México. Entonces, como te comentaba, el artículo 280 en el párrafo 6 establece que en cuanto a fuerzas de seguridad, no pueden, más que únicamente para ir a ejercer su voto, no pueden estar en las casillas, ¿no? No pueden ser parte, por así decirlo, no pueden ser representantes de casillas, no pueden permanecer en las casillas. Ahora, ¿cuál es lo relevante y lo importante de este caso? Y que, bueno, es pues, algo muy novedoso, sobre todo para la ponencia del magistrado González Oropesa, es el hecho de que si tomamos nosotros textualmente y gramaticalmente lo que dice el artículo 280, párrafo 6, es que sí, efectivamente, un policía no puede estar en una casilla. En activo. En activo. Esa es la parte importante. Si lo tomamos literal, entonces un policía no podría estar en una casilla. Ahora bien, la importancia de este caso es que se hace todo un análisis, no solamente en la ponencia, sino los magistrados discutieron el día de ayer en sesión pública, que efectivamente ese policía, para empezar, no iba uniformado, ¿no? Entonces no había manera de que lo identificara el electorado como un policía. No iba armado. Ahí las señoras, los señores que fueron a votar, ni siquiera lo iban a identificar. Exacto. Por el uniforme. Por el uniforme, exactamente, ¿no? No iba uniformado, no tenía consigo ningún... exactamente, no iba armado. La gente, bueno, la población pues es muy grande, ¿no? En ese distrito, entonces tampoco hay manera de que todos, lo conozcan, que mucha por gente, policía. Exactamente, ¿no? Que lo conozcan por policía. Y algo muy importante aquí es que el hecho de que exista esta prohibición es porque puede inhibir o puede modificar a lo mejor como, no sé cómo llamarlo, como incitar al voto, por miedo, porque existe alguna repercusión, entonces puede inhibir la votación. La participación de la gente. Exactamente, la participación de la gente. Y de las constancias que obran en autos, pues se puede constatar que efectivamente no hubo ningún incidente, no hubo ningún... De las actas. Exactamente, casilla. de las actas de la casilla. Existen incidentes, pero no con respecto a la parte de que estuviera como representante de un partido un policía, ¿no? Ahora, en esta parte también considero que es importante también hablar un poquito, como lo mencionaba la magistrada Lanís, respecto al derecho humano, ¿no? Al derecho humano tanto de participar del electorado, de poder ir a ejercer su voto, independientemente de quienes hayan estado en la casilla como representantes de casillas, siempre y cuando no existiera una inhibición o alguna... Sí. Algo que inhibiera el voto. ¿no? Uh-huh. Efectivamente. Y también su derecho humano, ¿no? También su derecho humano a participar como representante de casilla. Él participa como un ciudadano más, no va en el carácter de ni siquiera policía. Se ostenta ni nada. Ni siquiera se ostenta como policía. También alguno de los magistrados ayer decía, y perdón que te interrumpa, decía, bueno, lo que nosotros tenemos que conservar u observar es el bien común. Claro. Lo tenemos que resguardar. Y el bien común es el voto de las personas, el voto de la gente que además se manifestaron de una manera muy normal, porque no hay incidencias en el acta de la casilla.
casilla. No se escribe nada que diga que haya habido alguna cuestión rara o alguna cuestión así, digamos, de alteración. No, simple y sencillamente hay que observar o guardar el voto de las personas. Eso me llamó mucho la atención, fíjate. Sí, y además, en este agravio, como te lo comentaba, es nada más esa pequeña parte en cuanto al policía, porque también existieron otros miembros del ayuntamiento y también los recurrentes hacían valer este agravio, no nada más en cuanto al policía, sino en cuanto a determinadas personas. Lo que aquí sucedió es que el hecho de que fuera un policía el que estuviera en una casilla fue objeto de estudio, efectivamente. Entonces, el sentido, bueno, lógicamente el Partido Acción Nacional, al no anular en esta parte, Guadalajara viene aquí. Así fue como llegó el asunto a Sala Superior. Y el sentido del proyecto de la ponencia a la que tú perteneces, el sentido del proyecto del magistrado Manuel González Oropesa, en pocas palabras, Mónica, ¿cómo fue? Fue confirmar todo lo actuado por la Sala Regional Guadalajara. Ajá. Entonces, ya una vez... No, perdón, adelante. Con respecto a esta casilla, efectivamente, como te acabo de comentar, el hecho de que el policía no haya actuado o no haya estado uniformado, además, se me había pasado comentarte también algo muy relevante que comentaron los magistrados, es el grado jerárquico, ¿no? Que este policía tiene, ¿no? Y conforme a la ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua, él se encuentra, digámoslo así, en la cadena alimenticia hasta la parte de más abajo, ¿no? Porque existe el secretariado o comisionado, el director de policía, el director operativo, el coordinador de distrito, el inspector, el oficial y pero él tiene después, rango bajo. Exactamente. Y algo también, discúlpame que te interrumpa, que me llamó mucho la atención, fue una participación que hizo el magistrado González Oropesa diciendo que él había acudido a Ecuador y como observador de unas elecciones y que en dichas elecciones había, no recuerdo si dijo policías o militares los que estaban observando también, ¿no? Y participando en las casillas, y también mencionó que en Quito también hubo una votación dentro de un centro de reclusión, ¿no? Entonces, creo que esto tiene mucha relevancia porque qué tanto puede ejercer un policía o un militar esa inhibición al voto hacia el electorado, ¿no? Hacia el electorado. Muy bien. Ahora, la sentencia entonces, Mónica, y es que los tiempos de estos programas son tan cortos que tenemos que ir así de rápido. La sentencia, finalmente, ¿cómo queda? Confirma todo lo realizado por la Sala Regional de Guadalajara y si te parece bien, lo que la Sala Regional Guadalajara hizo fue declarar la nulidad de la votación recibida en determinadas casillas y modificar los resultados consignados en el acta de cómputo distrital. Esto en lo que hace al principio de mayoría relativa y representación proporcional. Entonces, como queda es precisamente que la coalición Partido Verde Ecologista de México y Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, la coalición de México, la y coalición. Partido, exactamente, se quedan con la mayoría en el tercer distrito del estado de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Como ganadores. Exactamente. Y ya en segundo lugar queda el Partido Acción Nacional, que fue quien originalmente presentó, exactamente. ¿Verdad? Quien mostró sus quejas. Dinos, Mónica, para ti, ¿en dónde radica la importancia de este asunto? ¿Por qué llamó tanto la atención y lo conocemos así muy comúnmente como el asunto del policía ya? El asunto del policía. Sí, Fíjate que es muy curioso porque venían impugnando diversos agravios, ¿no? Como te comento, si la apertura de la casilla había sido en tiempo, si habían o no participado
los funcionarios que estaban en el encarte. También había otro agravio muy relevante en cuestión a la diferencia entre un voto y una boleta, si se podía hacer valer la causa de nulidad establecida en el inciso J del artículo 75. Entonces, este caso es muy, muy relevante porque además de todo, lo que se estaba impugnando era un porcentaje menor al 1%, ¿no? Entonces, la verdad es que era un caso muy interesante que podía analizarse, bueno, que podían salir varios temas, ¿no?, a discusión. Y finalmente llama la atención que el tema es justamente la participación de un policía, bueno, de un ciudadano que es policía en su diario haber, la participación pues digámoslo así, de un policía como representante del Partido Verde. Aquí lo relevante, yo creo, es el análisis que se hace y lo que hace la Sala Superior al no estudiar el artículo 280 apartado 6 de manera gramatical, es decir, literal como viene en la ley, sino que va más allá de ese estudio gramatical y lo que hace la interpretación. Es una interpretación, exactamente, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? En ese momento ellos lo que alegan es, a ver, vamos a hacer un estudio no solo gramatical, sino vamos a ver qué son las condiciones que se necesita para inhibir el voto, independientemente de la actividad laboral en la que él se desempeñe. Y efectivamente, como también bien lo estudió la Sala Regional Guadalajara y nuestro estudio también, bueno, se basó en eso, es, para empezar, de las actas no consta ningún incidente porque hubiera la participación de un policía. ¿Por qué? Porque la gente, el electorado, no sabía que él era policía. ¿Por qué no lo sabía? 1, porque no iba uniformado. 2, porque no traía armas. 3, porque él no se ostentó como un policía, ¿no? Entonces comportó creo tranquilo. que exactamente. Entonces él era un ciudadano más, ¿no? Participando como representante, ¿no? Entonces creo que es algo muy novedoso el hacer todo un estudio y no nada más irnos a lo gramatical de un artículo, sino el decir, a ver, ¿qué es lo importante? Si se inhibió o no el voto, ¿no? Las repercusiones que esto pudo haber tenido con el electorado. Entonces lo importante creo que es lo novedoso en cuanto al estudio no gramatical, sino todo el contexto para poder o no anular una casilla con base en la participación de un policía. Pues muy bien, interesante el caso y didáctico. Siempre la elección de alguno de los casos para este programa es precisamente con base en la trascendencia y también en la didáctica. Es decir, hasta dónde el caso que se platica o el caso que se está recordando influye en que pues vaya hacia arriba la cultura electoral de todos y cada uno de nosotros. Y este es un caso que así lo hace precisamente y lo hace muy bien. Además, porque, se presenta, como ya lo dijiste, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como una entidad que va más allá, está más allá de la literalidad en algunos momentos de alguno de los artículos de las leyes electorales, va más allá, observando los derechos humanos también. Claro. Tanto de, no sé, a lo mejor ahí del electorado del policía. Como del policía, exacto, así del policía como del electorado. Mónica Lourdes de la Serna Galván, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Consecuencia. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Gracias por tu participación. Al contrario, las explicaciones tuyas muy, muy, muy bien. Te invitamos a ti que tienes la paciencia de escucharnos y vernos a través de plataforma electoral, que estés con nosotros en este programa en Consecuencia un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta mañana. Con gusto. El tema, lo repito, determina el Tribunal Electoral que la participación de un policía en activo como representante en casilla de un partido político no es motivo de anulación de la votación.
Y repito nuevamente la presencia de la licenciada Mónica Lourdes de la Serna Galván, secretaria en este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Manuel González Oropesa. Gracias a nuestros ingenieros y hasta la próxima. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.